el día de hoy. Y bueno, pues vamos entonces a iniciar recordando algunos puntos que son importantes. En la clase pasada, si recuerdan ustedes, vimos el libro precisamente de Números, que en el cual veíamos que algunos textos son paralelos al libro del Éxodo. Bueno, de igual manera en el libro del Deuteronomio vamos a ver una continuidad en cuanto a contenido, ya que precisamente nuevamente Moisés es el protagonista de este libro, ¿verdad? De ahí que, como hemos comentado en ocasiones anteriores, la tradición cristiana ha considerado o le ha dado, digamos, de manera muy general, la autoría precisamente a Moisés, en el sentido de que es el personaje central, protagónico, que ocupa gran parte del Pentateuco. Entonces, el día de hoy veremos lo que es el libro del Deuteronomio. Y en primer lugar, bueno, pues pasando a lo que sigue, más allá de la portada, hablemos un poco acerca del nombre, es decir, el título que recibe este libro, Deuteronomio. En primer lugar, como ustedes saben, todo el Pentateuco, pues bueno, fue escrito originalmente en hebreo, ¿verdad? Es la lengua original. Entonces, de ahí que me tomé digamos, el tiempo de precisamente presentarles tanto el título original como el título que después, digamos, se tradujo al griego, ¿verdad? Y de donde toma su nombre el título que tenemos nosotros en español. En primer lugar, entonces, comentarles precisamente que el título de este libro originalmente en hebreo es Devarim. Devarim es esta palabra que vemos ahí en rojo, precisamente en hebreo, que significa estas son las palabras. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la semana pasada que vimos el libro de Números, comentábamos precisamente que sucedía algo similar, es decir, en el título original, en el título que está en hebreo, vamos a decirlo así, el título, pues digamos, dista mucho de la traducción que nosotros tenemos al español. Esto debido pues a los diferentes idiomas y muchas de las veces a las adaptaciones que se hacen al momento de hacer las traducciones. En este caso, en el hebreo original, el libro de Deuteronomio originalmente se escribe así, Devarim, que significa estas son las palabras. Recordemos pues que los nombres precisamente que se les ponen, en este caso a los libros del Deuteronomio, del Pentateuco, generalmente son aquellas primeras palabras con las que inicia el texto o el libro, pues en este caso el rollo, en este caso sería estas son las palabras, tal cual así, en el capítulo 1. Posteriormente, cuando se hicieron las traducciones, ustedes saben que a lo largo de la historia se han hecho diferentes traducciones, ¿verdad? Del texto, tomando como base el texto original. En su momento, ustedes recordarán, Jerónimo de Estridón tuvo el encargo de elaborar lo que se conoció como la Vulgata Latina. Bueno, pues al pasar en este sentido, digamos, del griego, digamos, hacia la Vulgata Latina, precisamente al momento de traducirlo del hebreo al griego, en el griego se decidió ponerle este nombre o este título que aparece en letras verdes, ¿verdad? En el alfabeto griego, que es To Deuteronomion. Este to que aparece aquí, que podemos ver al inicio, es el artículo que equivaldría a el Deuteronomio, ¿verdad? Es el artículo que va acompañado siempre. En el griego no es como en el español que podemos poner solamente el sustantivo, sino que siempre el sustantivo va acompañado de un artículo. En este caso, el artículo determinado, el Deuteronomio, que en este caso en español significaría la segunda ley, la segunda ley. Entonces vamos a hacer referencia precisamente a esta segunda ley, en la cual vimos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, que Dios le da las tablas de los 10 mandamientos a Moisés. Posteriormente, son quebradas, ¿se acuerdan ustedes? Precisamente porque el pueblo idolatró a un becerro de oro,
Y entonces con el paso del tiempo precisamente pudimos notar vamos a decirlo así, pues esta situación que se dio en la cual se quebraron las tablas de la ley. Posteriormente entonces viene lo que se llama la segunda ley. Entonces, algo que nos tiene que quedar bien claro es que la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Deuteros, nomos, son dos conceptos griegos, donde deuteros es un prefijo que significa en este caso segunda, y nomos, nomu, es ley, ¿verdad? Entonces, nomos es en griego ley, segunda ley. Viene a ser la segunda ley, en este caso, lo que, digamos, el título que se le dio ya en el griego. Por otro lado, también sabemos que es el quinto libro del Antiguo Testamento, o el quinto libro, en este caso, de la Torá, ¿verdad? Ustedes saben que el Pentateuco, en el caso de los judíos le llaman la Torá. Bueno, pues también sería el quinto libro de la Torá, en este caso para ellos, para los judíos. En nuestro caso como cristianos, bueno, sería más bien, vamos a decirlo así, el quinto libro del Pentateuco. Es con el que se cierra el Pentateuco. Y precisamente pues es el libro que vamos a ver el día de hoy. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Quieren comentar algo? Profe, nomás me están avisando que hay 2 personas en espera de acceso. Ah, ok, perfecto. Qué bueno que me comenta para en este momento darles acceso. Dice iPhone de María, que ya le había dado, creo yo, pero bueno, ok. Ya les acabo de dar el acceso. Se supone que ya tienen que haber entrado. A ver, permítanme. Mi Sí, compañero, ya entré, gracias, maestro. ¿Verdad? mi Ok. compañero ahí está. Ok, entonces ya están todos. Ya, ¿verdad? Ya quedó listo. Ok, bien. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos entonces a continuar. Comentábamos precisamente para los que vienen llegando que en el hebreo original, que fue el texto, el idioma, perdón, en el que se escribió el Deuteronomio y en general el Pentateuco, en el original, el título que se le dio a este libro es Devarim, como se lee aquí entre paréntesis, Devarim, que significa estas son las palabras. Cuando pasa al griego, entonces es de ahí donde se traduce como To Deuteronomion, y de ahí entonces pasa al español como simplemente Deuteronomio, ya sin la ni, que sería esta que es como B de vaca, pero que en realidad es como si fuera una N, la ni. Bueno, entonces, básicamente esa es la razón del título. La palabra Deuteronomio nos llega al español gracias a una transliteración del griego Deuteronomion, to Deuteronomion. Y esta palabra, to Deuteronomion, significa en español la segunda ley. Entonces, en cierta manera nos revela precisamente lo que vamos a ver en cuanto al contenido de este libro. Bueno, ese fue el punto número 1. Vamos a pasar al número 2, que es la fecha de datación y el lugar de composición. Como ustedes saben, siempre hay de repente algunas variantes en cuanto a las fechas de datación, ya que en aquel tiempo no es como hoy, que a los libros se les ponía la fecha en la que se escribía, la fecha en la que se editaba. Claro que no, en aquel tiempo eso no se usaba, no era una costumbre. Por lo tanto, hoy en día, pues con lo que se cuenta es con estudios de aproximación. ¿Por qué lo menciono? Bueno, precisamente porque si revisamos la fecha de datación del Deuteronomio, vamos a darnos cuenta que al igual que en el caso del libro de Números, la mayoría de los autores coinciden en que se escribió entre el 1440 y el 1400. No sé si recuerdan, la semana pasada precisamente veíamos esta misma fecha para el libro de Números, precisamente porque se sabe que se escribió, dice, durante los 40 años que Moisés pasó en el desierto. Si hacemos una resta, 1440
menos 1400, bueno, pues ahí tenemos una diferencia de 40 años, que precisamente serían los 40 años por los cuales Moisés junto con el pueblo pasaron en el desierto. Entonces, la mayoría de estudiosos, eso es lo que mencionan, que se escribió aproximadamente en este lapso de 40 años, ubicándolos en el siglo XV antes de Cristo. Pero hay otros autores, hay otros que más bien sugieren una fecha más exacta, dicen que concretamente en el 1406 antes de Cristo. Entonces, bueno, pues ahí habría que ver, que revisar en ese sentido quién, pues digamos, quién tiene o cuáles son los motivos, las razones para determinar una u otra fecha. Sin embargo, en general podemos aproximarla en este lapso de años, ¿no? Más o menos es 15 siglos antes de Cristo. Bueno, entonces, eso en cuanto a la fecha de datación. Si hay una aproximación. En cuanto al lugar de composición, se sabe que fue en el Reino del Norte, ¿verdad? Fue escrito, dice, en los ambientes levíticos del Reino del Norte. Entonces, de ahí que podamos ver precisamente, ¿se acuerdan? Veíamos en clases pasadas las tradiciones. Bueno, la tradición deuteronomista abundantemente va a aparecer pues en este apartado, en este libro. Y vamos entonces a pasar a lo que sigue, una vez que ya vimos la fecha y el lugar de composición, que básicamente se resume en esto. Ahora, ¿de qué trata en general? Vamos a decir así en términos generales el libro del Deuteronomio. Si quisiéramos responder de manera resumida, concisa, concreta, ¿de qué trata el libro del Deuteronomio? Bueno, podemos decir que consiste en 3 sermones, de hecho ahorita vamos a ir viendo uno por uno, 3 sermones o discursos pronunciados a los israelitas por Moisés en las llanuras de Moab, poco antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, imaginemos la escena así, por un momento, a Moisés, precisamente, imaginémoslo, junto con el pueblo ahí en Moab. No sé si se acuerdan que precisamente la semana pasada veíamos un mapa, voy a permitirme recordar o traer este mapa. Miren, aquí está, es el mapa del recorrido que se hizo. Se supone que aquí en el monte Sinaí es donde se dio las tablas de los 10 mandamientos. Luego después avanzan y ellos están aquí en Moab. La tierra prometida está acá, en Canaán. Pues ellos están aquí en Moab, están ya a unos pasos, ¿verdad? A unos pasos realmente de entrar en la tierra prometida. Bueno, pues aquí en Moab, precisamente en esta área, en la parte, digamos, noreste, en el noreste de la península, ¿cómo se llama? La península del Sinaí, se llama esta, península del Sinaí. En la parte noreste, ahí está Moab. Bueno, pues ahí en Moab es precisamente donde Moisés va a dar estos discursos o sermones. Vamos a ver que son 3 sermones y que va precisamente a dar en este caso Moisés. Y el libro del Deuteronomio en ese sentido, yéndonos otra vez ahora sí que a lo que estamos viendo ahorita, el libro del Deuteronomio entonces va a presentarnos estos 3 sermones o estos 3 discursos que Moisés va a dar en la tierra prometida. Si bien es cierto que hemos estado viendo que hay algunos libros del Pentateuco que son más narrativos que discursivos, en el caso del Deuteronomio tendríamos que decir en cuanto al género que es un texto más discursivo que narrativo. Ciertamente hay combinación de ambos elementos, de ambos géneros, el género narrativo, el género discursivo, pero predomina la cuestión discursiva. Vamos a ver aquí precisamente 3 sermones que va a dar Moisés. Dice aquí poco antes de entrar a la tierra prometida, que sería Canaán, es decir, antes de cruzar el Jordán y de pasar hacia Canaán, están ahí en Moab. Bueno, pues ahí en Moab, precisamente
en ese mapa que veíamos hace un momento, ahí es donde nos vamos a situar y ahí es donde vamos precisamente a entender pues estos tres discursos que va a dar en este caso Moisés. Bien, vamos a ver entonces a continuación lo que es el primer sermón. Y vamos entonces a requerir de la participación de ustedes. Voy a pedirle por favor a Paloma si nos hace favor de leer la diapositiva. Primer sermón. El primer sermón relata los 40 años de peregrinación por el desierto que habían llevado a ese momento y termina con una exhortación a observar la ley. Ok, entonces, bueno, vemos ahí precisamente, a ver, permítame nada más para poner, quiero verificar nada más que sí, ahí está, perfectamente. Entonces, como podemos ver aquí en este primer sermón, en primer lugar dicen, se relatan los 40 años de peregrinación. Estos 40 años, se les comentaba precisamente entre el 1440 y el 1400, en este lapso, bueno, pues aquí se relatan esos 40 años, y luego también dice que habían llevado a ese momento, es decir, vamos a ubicarnos precisamente, primeramente, mediante la narración en el ambiente en el cual se va a encontrar este sermón. Y por eso dice aquí que el sermón como tal consiste en una exhortación a observar la ley. Es decir, vamos a encontrar en este primer sermón una invitación, una exhortación, un llamado a observar la ley de Dios. Recordemos que hemos estado viendo a lo largo del Pentateuco cómo Dios ha establecido con su pueblo un pacto, una alianza en la cual nosotros somos quienes nos vemos beneficiados. El pueblo de Israel se ve beneficiado con este pacto, con esta alianza. Pero a lo largo del proceso, digamos, desde la salida de Egipto, de la esclavitud en Egipto, hasta la tierra prometida, ha habido una serie de sucesos en los cuales el pueblo de Dios ha murmurado contra Dios, contra Moisés. El pueblo de Dios digamos, ha fallado en ese sentido en cuanto a la fidelidad. El pueblo no ha sido fiel. Dios, en cambio, sí ha sido fiel, ha permanecido perseverante, ha sido, ante todo, él quien ha hecho posible que todavía en este momento ellos estén ahí. Porque de haber sido por el pueblo, pues quizá el pueblo hasta se hubiera desbaratado, no se hubiera logrado, pues en este sentido, la meta de llegar a la tierra prometida. Entonces, pese a las dificultades que se encontraron en este proceso hacia la tierra prometida, porque ciertamente hubo muchos acontecimientos que fueron marcando la pauta en la cual Dios les acompañó, Dios no los dejó solos, no los abandonó a su suerte, sino que Dios mismo los fue llevando de la mano a pesar de las dificultades, pero también mostrándoles precisamente su cercanía, mostrándoles señales con las cuales ellos podían ir llevando o haciendo llevadero este momento, este caminar con Dios. Entonces, por ejemplo, ahí recordemos la nube, ¿verdad? La nube que en el desierto. Recordemos, por ejemplo, la columna de fuego también en la noche que les daba calor, el maná en el desierto, el agua que Dios le dio a Moisés a partir de que golpearon unas pueblo de Dios lo fue a la mano de Dios, que no se sintieran del todo abandonados. Frente a esto, lo que al pueblo le queda es observar la ley, es decir, la obediencia fiel a la ley divina. Porque si Dios ha cumplido, si Dios se ha mostrado grande con ellos por el contrario, lo que tendrían que hacer o la respuesta que se espera es esta: observar la ley de Dios, es decir, cumplir con la ley de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento
De esta manera se entendía la salvación, a partir del cumplimiento de la observancia de la ley. ¿Quién se salvaba? Bueno, pues quien precisamente era fiel al cumplimiento de la ley divina. De ahí que entonces Moisés los exhorta, los anima a perseverar. Ya falta poco para entrar en la tierra prometida. Ahora lo que les queda es precisamente ser fieles a la palabra. Estos relatos, y en este primer sermón precisamente vamos a ver esta exhortación a cumplir con la ley. Vemos en la imagen precisamente al pueblo caminando por el desierto y a Moisés predicando, a Moisés exhortándolos con sabias palabras para que ellos pudieran, en este sentido, pudieran salir adelante. Bien, vamos entonces a leer un poquito también de este mismo sermón. A ver, vamos a pedirle aquí a... Después de Paloma sigue Adriana. Adriana, si tienen todo su Biblia, por favor, ahí, les pido que, en este sentido, Adriana, si nos haces favor de leer. Ay, me espera tantito, voy por mi Biblia rápido. Sí. Gracias. Sí, claro que sí, sin problema, claro que sí. Entonces, vamos a leer precisamente lo que es el primer sermón, con el cual vemos precisamente esa parte de la observancia de la ley. Entonces, esperamos ahorita un momento, Adriana. Listo. Ok, entonces estamos ubicados en el capítulo 1 de Deuteronomio, ¿verdad? Ay, espérame porque no soy muy buena buscándolo. Deme un segundo. No se preocupe. Vamos a leer, no desde luego, no todo, pero sí una parte, ¿verdad? Porque son ahí 16 capítulos, entonces pues no vamos a leer ahorita 16 capítulos, pero sí, a ver, ¿se gusta iniciar o en el momento que usted ya esté lista? No se presione. Sí, capítulo 1 sería en donde dice, ¿estas son las palabras? Sí, por favor. Ok, usted me dice hasta dónde. Ok, de acuerdo. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disabab. 11 jornadas hay desde el Joreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arab, en el monte, en los valles, en el Neguey y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Nombramiento de jueces. ¿Cómo se lee lo que está entre paréntesis? Ahí entre paréntesis, ¿qué versículo es? Es debajo del título, profe, no se leen. No.
Ok, Ah, perdón. no, eso no. Sí. Ok, perdón. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado. Y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y 10 gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Misión del lado de los 2 espías. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová, tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos los trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos hermanos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros, el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Dios castiga a Israel. Hasta ahí, si gusta. Ok. Con nube de día. Bien, hasta ahí lo que hemos estado escuchando es precisamente como un recuento que hace precisamente de lo que ya en otras clases hemos visto acerca del nombramiento de jueces,
y las promesas de Jehová. Les recuerda las promesas de Jehová. Si nos brincamos hasta el capítulo 4, vamos al capítulo 4, de hecho al inicio del 4 precisamente vamos a ver ahí que se habla dice Moisés exhorta a la obediencia, que es precisamente el punto que estamos viendo aquí. Por un lado sí se menciona la cuestión se menciona por un lado la cuestión del contexto, el contexto en el cual se está hablando, pero sobre todo la exhortación a la obediencia. Entonces ahí en el 4 vamos a continuar. A ver, Ariel, si nos hace favor de leer ahí el capítulo 4, versículo 1, donde dice, ahora pues, oh Israel. ¿Hasta dónde voy a llegar, profe? Vamos a llegar hasta donde dice, hasta el versículo 8. Ok. Sí. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, vuestro Dios, de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó el Eterno tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguiste al Eterno vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno, mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ok, muy bien. Entonces, podemos ver precisamente que se hace una exhortación a la obediencia, a vivir en este sentido, en torno a la ley de Dios. Los primeros 5 capítulos del Deuteronomio, entonces, vendrían a conformar lo que vemos aquí que sería el primer discurso. Este primer discurso del cual estamos hablando, en el cual él va haciendo un recuento al pueblo para prepararlo a la entrada, a entrar, pues, digamos, con más fuerza a la tierra prometida. Luego, después de ahí, nos vamos a ir a la que sigue, que será el segundo sermón. El segundo sermón que abarcaría en este sentido ya del capítulo 5 en adelante, es el segundo sermón, recuerda a los israelitas la necesidad de seguir a Yahvé y las leyes o las enseñanzas que les ha dado, de las que depende su posesión de la tierra. Entonces aquí va a dejarles muy en claro precisamente que poseer la tierra va a depender en ese sentido de, como dice aquí, de seguir las leyes. Otra vez es un remarcar nuevamente la necesidad de apegarse a la ley divina. Entonces, vamos a ver, si revisan igual su Biblia, vamos al capítulo 5, si revisan su Biblia, precisamente aquí vamos a encontrar nuevamente los 10 mandamientos, que ya en su momento, cuando vimos el libro del Éxodo, se los comenté. Este es un texto que aparece tanto en el libro del Éxodo como en el Deuteronomio, los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, bueno, vale la pena que lo tengamos en cuenta. Tenemos ahí en el capítulo 5, precisamente a partir del versículo 11, miren, si revisan ustedes, o desde el 10, todavía desde el 10 como para hacer introducción. Vamos a leer ahí del versículo 10 hasta el versículo 21, del 10 al 21, capítulo 5, versículo 10 al 21, que nos hace precisamente referencia nuevamente
a los 10 mandamientos. Entonces, vamos a leer esa parte que es desde luego importante. Le voy a pedir aquí a Mario Valdés, si nos hace favor de leer. Sí. Sí, estamos en el 5:10, por favor. Dice, ¿y qué hago? Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Era hasta el 23? No, hasta ahí. Ok, entonces ahí tenemos precisamente el decálogo, ¿verdad? Lo que llamamos los 10 mandamientos. Y bueno, vale la pena comentarlo así de paso, que si revisamos nosotros, por ejemplo, o comparamos el libro del Éxodo y el Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que quizá tradicionalmente aprendimos los 10 mandamientos de manera diferente, ¿verdad? Yo al menos de chiquito así me los enseñaron diferentes. En cuanto al orden, por ejemplo, yo me acuerdo que el primer mandamiento en el catecismo decía, amarás a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Si lo comparamos con el texto original, nos damos cuenta que aquí hay una, pues digamos, una diferencia, porque el primer mandamiento sería, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o en el caso del Deuteronomio, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que aquí correspondería precisamente a lo que es el tercer mandamiento de Éxodo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y luego, por ejemplo, en el 12 dice, guardarás el día de reposo, que acá vendría a ser el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tradicionalmente, yo me acuerdo cuando me aprendí los mandamientos, el segundo mandamiento era no jurarás el nombre de Dios en vano. El que está aquí mencionado de no te harás imagen, ese no venía precisamente. Y de hecho, si revisamos el mismo Deuteronomio en el versículo 9, capítulo 5, versículo 9, dice, desde el 8, dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En el 9, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ahí también precisamente en el Deuteronomio vemos este otro ¿cómo se dice? Mandamiento, precisamente. Tenemos entonces estos, dice, no te harás dioses delante de mí. Nuevamente, Moisés los va llevando precisamente a que recuerden que Dios en ese sentido exige de sí mismo exclusividad.
Es un llamado al monoteísmo contra la cultura politeísta de los pueblos circunvecinos, ¿verdad? Los pueblos circunvecinos, los pueblos babilónicos, por ejemplo, tenían la costumbre del politeísmo, incluso tenían ahí sus estatuitas, como vemos ahí, estatuas de dioses, y en ese sentido entendemos la frase, la expresión, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, no vas a poner ninguna de esas estatuillas, no las vas a poner delante de mí. Porque Maestro, ¿le puedo hacer una sí, diga, pregunta? sí, diga, claro. ¿Qué significa la palabra visito? Ahí en donde Dios dice que Él es celoso, que visita a los hijos y hasta no sé cuántas generaciones. A ¿Qué, ver, qué déjame quiere revisar. decir visito? Versículo, sí, ya el 9, ¿no? 9a dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No sé, pero ahorita se lo investigo. La verdad, no, en ese sentido, sí, no tengo ahorita una Es respuesta. que, es Alguien, que, no es sé que si, no me queda ahí, no sé si sea una mala traducción o no me queda esa palabra ahí con lo demás que está diciendo. No entiendo, sí, maestro. Una disculpa. ok. Sí, no, desde luego, no tiene por qué disculparse, oiga, es una pregunta, no pasa nada. No sé, ahorita en cuanto a la palabra visito, ahorita se lo investigo, todo gusto. Entonces, tenemos aquí pues este mandato de parte de Dios en este sentido, la exclusividad que él pide para consigo. Por otro lado, precisamente lo que vemos desde el versículo 7 hasta el 9, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna. También eso es un llamado precisamente a no realizar ningún tipo de imagen o escultura que represente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en ese sentido, al ser un ser espiritual, ¿Qué pasó? ¿Alguien escucha al maestro? Desde hace un minuto que no. Bueno, explíqueme qué es visito. Pues es que es una expresión poética para decir que te va a caer como una visita. Así, o O sea, no sé. sea, no se le va a olvidar que le fallaron. O que le agradaste, porque está en los dos Es en, sentidos. en los dos sentidos. Si le amaste, te va a visitar hasta la tercera y De cuarta. una manera, y si no, también te va a visitar de otra manera. Claro, si no lo obedeciste, vaya, se le conoce como, desde el punto de vista evangélico, como una carga generacional. Pero el evangelio rompe esas cargas generacionales. Pero pues tendríamos que ir al evangelio Al, para al nuevo la evangelio. anotación, para hacer la anotación. Pero en Mm, el Antiguo Testamento se creía que si los padres fallaron, los hijos Pagaban. pagaban. Mm. Gracias, Ariel. Ya Espero que no entendí. se haya grabado. Yo creo que sí. Estoy buscando el pasaje en hebreo para ver qué palabra usa. Sí, porque a lo mejor la traducción es otra, ¿no? Pero igual la idea es que te va a caer. Bueno, hay que estar atentos a eso.
¿Quién Ya está viendo estoy. el juego? Sí, una disculpa. Otra vez el internet se fue, pero bueno, ya. Continuando con lo que estábamos viendo, dejen que nada más compartir pantalla. Bien, tenemos entonces aquí este mandato que dice que Dios establece que no podemos compararlo con ninguna criatura. Digamos, en ese sentido va precisamente el mandato del Señor de no compararlo con criatura alguna. Por otro lado, también encontramos el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, en el sentido de no tomarlo a la ligera, ya que Él no puede ser testigo de la mentira. No podemos poner a Dios como testigo de una mentira. Sobre todo, pues, en razón de que Dios es santo, Dios es apartado del mal. Por lo tanto, no podemos a Dios equipararlo en ese sentido o quererlo conjuntar con el mal, con una mentira, simple y sencillamente para salir del problema. No, no podemos en ese sentido, vamos a decirlo así, no podemos aprobar el decir una mentira en el nombre de Dios. En el cuarto mandamiento se habla del día de reposo, lo que para los judíos vendría a ser el Shabbat, el día de reposo. Y precisamente como se recuerda en Génesis 2:2, en el séptimo día Dios reposó, precisamente después de haber creado todo. Vemos en este segundo relato de la creación que dice que al séptimo día Dios descansó. Y en esa misma línea podemos ver en Éxodo 28 y aquí mismo en el Deuteronomio también este llamado precisamente a guardar el día de reposo. En el versículo 12, en Deuteronomio 12, podemos ver, por ejemplo, guardar el día de reposo para santificarlo. Es decir, se trata de descansarlo, pero precisamente para estar digamos, dedicar ese día a Dios, dedicarlo a la lectura de su palabra, dedicarlo a la oración, dedicarlo a Dios. No es un descansar por descansar. Por otro lado, también es esta misma cultura del descanso. Recordarán ustedes que se extendió un poco más todavía en cuanto al año sabático, Levítico. Cuando vimos el libro de Levítico en el 25, capítulo 25, versículos del 1 al 17, pudimos precisamente también ver que este descanso, digamos este Shabbat, todavía se traslada más hacia lo que llaman el año sabático. Si ustedes recuerdan, este año sabático era un año de reposo, de descanso, en el cual incluso se dejaba descansar las tierras precisamente para que pudieran nuevamente como recobrar fuerza y poder el siguiente año sembrar y tener mejores frutos, más abundantes. Entonces, también por ese lado encontramos precisamente este mandamiento del descanso, el descanso para santificar el día, para dedicarlo a Dios. En el quinto mandamiento encontramos el mandato de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Importante en ese sentido, como dice Proverbios 23, capítulo 23, versículos 22 al 25, es importante prestarles atención y no olvidarlos para cuando lleguen a ser viejos. Entonces Dios va precisamente, Moisés va precisamente mostrando, va recordando estos mandamientos previo a la entrada en la tierra prometida. De hecho, vemos ahí algunos otros pasajes, por ejemplo, el de Deuteronomio 5:16, que hace referencia a este mandato. Dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Entonces ahí tenemos la razón, el fundamento precisamente o el beneficio de honrar a nuestros padres. Dice, para que te vaya bien en la vida y para que tengas larga vida, para que se prolonguen tus días, ¿verdad? Entonces, ahí está otro mandamiento también que les recuerda. Luego viene el mandamiento de no matarás, Éxodo 20:13, o en el caso del Deuteronomio lo encontramos en el versículo 17. En el 5:17 encontramos no matarás, ya que Dios es el autor de la vida y por lo tanto es el único que puede quitárnosla. Nadie más puede acabar con ella. Por eso es que si acabamos con la vida del prójimo, es como si tomáramos el lugar de Dios, ¿verdad? Imagínense
tomar el lugar de Dios, querer equipararnos a Dios, es como tomar la decisión de cuándo acabar con el tiempo que tienen para arrepentirse. Ustedes saben que mientras estamos en este mundo, tenemos la posibilidad de arrepentirnos de nuestros pecados, la posibilidad de retomar un nuevo rumbo hacia la vida eterna. Una vez que morimos, dice la palabra de Dios, viene el juicio y después del juicio, la vida eterna o el castigo eterno. Entonces, de ahí que sea tan grave precisamente adelantar las cosas cuando matamos. Si es que matamos, digo, si es que matamos, no estoy afirmando que lo hagamos, pero el hecho de matar a una persona, pues es gravísimo precisamente por las consecuencias incluso que tiene para esa persona en su destino final en la vida eterna. Luego viene otro mandamiento también que escuchamos, el de no cometerás adulterio. El adulterio, como sabemos de antemano, es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Es decir, se trata de tener relaciones sexuales con quien no es tu esposa o no es tu esposo. Ese es el adulterio. Y dicha prohibición va ligada precisamente a la enseñanza que después en el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando en Mateo 19:6, que dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y nosotros podemos entonces preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué Moisés permitió en su momento el divorcio? De hecho, si vemos más adelante, Deuteronomio 24, del 1 al 2, Moisés les permite que entreguen un acta de divorcio a las mujeres. Fíjense cómo precisamente ahí vemos pues digamos, una desviación en este sentido. De hecho, en el Evangelio vemos en Mateo 19:6 que Jesús les dice, es que Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. O sea, vean cómo el hecho de cometer adulterio, desafortunadamente, puede llevar a lo siguiente, al siguiente paso. El siguiente paso sería, en este sentido, el divorcio. Digamos, una persona que se acostumbra a vivir en el adulterio o que comete adulterio, pues muy probablemente se empiece a enamorar de esa otra pareja y entonces termine dejando a la otra, a la esposa o al esposo, como a veces lo vemos. Entonces, una cosa lleva a la otra. Bueno, entonces aquí la palabra de Dios, concretamente en el 5:17, no, en el 5:18, se habla de no cometer adulterio. Luego después viene el mandamiento de no robar, no hurtar, no quitarle a los demás lo que le es debido, ¿verdad? En un acto de justicia tendríamos que en este sentido entender este mandamiento. Y también junto con ello viene lo que es la doctrina de la restitución. Es decir, vemos por ejemplo en el Éxodo y en el Levítico esta doctrina de la restitución. Si le robamos a alguien, tenemos que también junto con eso restituir lo que hemos robado, lo que le hemos faltado al prójimo. Por ejemplo, en Éxodo 22:7, a ver si gusta, vamos leyendo Éxodo 22:7, nos vamos a regresar un poquito, porque el mandamiento que vemos aquí hace referencia precisamente a eso. Entonces estamos en Deuteronomio 5:19, que dice no hurtarás, pero junto con ello viene la doctrina de la restitución, es decir, una vez que una persona ha robado, tiene que restituir lo que robó. No basta con arrepentirse, no basta con decir perdón, no lo vuelvo a hacer, no me lleves a la cárcel, pero perdóname. No basta con eso. Vamos a ver entonces Éxodo 22:7. Si alguien ya lo tiene, lo puede leer. Éxodo 22:7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhaja a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Ok, entonces ahí se habla de pagará el doble. No solamente restituirlo, sino pagará el doble. Como quien dice, el castigo por haber robado, por haber tomado algo que no era suyo. Luego también en Éxodo 22,
pero del 2 al 3, en el mismo Éxodo del 2 al 3, dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte no será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Ahí viene la parte. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. O sea, de ahí que va de la mano precisamente el hecho de que si alguien roba, si alguien le quita a su prójimo lo que le es debido, tiene que restituirlo. No basta con arrepentirse y decir, pues hay que quede, ¿no? O sea, no. El respeto a los bienes que son fruto del trabajo, del esfuerzo, pues en este sentido es fundamental. Es fundamental respetar los bienes de los demás. Luego en el 9º mandamiento encontramos, volviendo otra vez. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Entonces, por eso en la Biblia no dice nada en contra de la esclavitud, porque dice que será vendido si no tiene con qué restituir el ladrón. ¿Será vendido como esclavo o qué? Sí, bueno, así lo dice ahí precisamente. Ahora que nosotros, desde luego, como veíamos, no, eso no lo veíamos con ustedes, eso lo vi con los del curso de ayer. A ver, hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos desde luego, desde nuestra óptica, desde nuestra forma de ver las cosas, vemos mal el esclavismo, que en su momento fue un sistema socioeconómico, que era la economía de una nación, se sostenía gracias al trabajo, a la contribución de los esclavos. Sin embargo, hoy en día eso es impensable. ¿Cómo vamos a ver al otro como un esclavo? Incluso cómo podríamos vender a una persona. O sea, el solo hecho de pensar en vender a una persona, pues si no se trata precisamente de un objeto, ¿verdad? Como para venderlo. Por eso es que en el Nuevo Testamento vemos incluso a Pablo hablándole a Timoteo, si mal no recuerdo, le dice que reciba a su esclavo, ya no como esclavo, sino como hermano en la fe, precisamente porque en el cristianismo nosotros no podemos, digo, esto ya estoy hablándolo desde luego desde el enfoque del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la plenitud de la revelación, ya no podemos ver a los demás como esclavos, sino que todos somos iguales. Pero aquí en el Antiguo Testamento, que es donde estábamos precisamente en el Deuteronomio, en el Éxodo, desde luego que la manera de ver las cosas era muy diferente a como hoy se ven. Entonces, en aquel tiempo era algo normal, ¿verdad? No. Era bien visto, no había ningún problema, digamos, en ese sentido. De hecho, hay una postura en ningún lado de la Biblia en contra de la esclavitud. No de la Biblia, porque repito, en el Nuevo Testamento ya es diferente, sino más bien sería desde la visión del Antiguo Testamento, era algo en cierta manera aceptado, ¿verdad? De hecho, vemos precisamente al pueblo de Israel en Egipto, eran esclavos, era algo, digamos, pues que era de la época, era algo propio de esa época, eran costumbres de la época. Sin embargo, Dios los libera, precisamente ahí es donde está la gran fiesta de la Pascua, ¿no? Son liberados de la esclavitud y Dios los hace libres, Dios nos hace libres en ese sentido. Pero con todo y ello, Dios sigue permitiendo la esclavitud de los demás. ¿Cómo que Dios sigue permitiendo la esclavitud de los demás? Sí, pues si alguien roba, pues se vuelve a ser esclavo si no tiene con qué pagar. O sea, con todo y que liberó unos esclavos, se sigue permitiendo la esclavitud. O sea, ¿usted se refiere a que Dios sigue permitiendo que exista la esclavitud? Sí, que exista la esclavitud. Uh-huh. ¿En qué sentido sigue existiendo la esclavitud? A ver, un poquito, si me pudiera complementar. Sí, porque usted me dice que bueno, nos está explicando lo que significa la restitución, ¿verdad? Sí. Se pagará el doble en caso de no tener ese dinero duplicado, ¿verdad? Lo pagará siendo vendido, ¿verdad? Y el que es vendido, ahí es lo que dice. Vendido se convierte en esclavo, ¿verdad? Sí, en cierta manera sí se entendería como un hacerse esclavo.
en ese tiempo, en ese momento, claro está, repito, ahorita en la actualidad, pues es impensable que vaya a aceptarse eso. Así es. Gracias, maestro. Ok, sí, claro que sí. Entonces, aquí precisamente se habla precisamente de no hablar contra el prójimo, no hablar el falso testimonio. Desafortunadamente vemos en la Sagrada Escritura cómo precisamente por falsos testimonios hubo personas que perdieron la vida. Por ejemplo, si vemos Mateo 26, 59 al 60, Mateo 14, 55, nos habla precisamente acerca del falso testimonio que dieron los sumos sacerdotes y por el cual Cristo murió, que le hicieron severas acusaciones donde lo acusaban, por ejemplo, de no querer pagar los impuestos, de ser un rebelde ante Roma, ¿verdad? De haberse llamado hijo de Dios. Entonces son acusaciones que en ese sentido pesaron en su momento y sirvieron para poderlo matar, para poderlo crucificar. Luego, por ejemplo, Daniel capítulo 13, del versículo 21 y versículo 27 concretamente, nos hablan de la mentira que dijeron contra Susana, la casta Susana, se le conoce, ustedes recuerdan. A ver, vamos leyendo rápidamente Daniel capítulo 13, versículo 21 al 27. Daniel capítulo 13, tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a dar una leída a Daniel, aunque un poquito veamos un poquito más allá de lo de Deuteronomio. Daniel capítulo 13. Ah, caray. Ahí yo creo que me equivoqué, porque llega hasta el 12, ¿ah? ¿Cómo está eso? Bueno, ahí tenemos entonces, ahorita busco la cita exacta, pero recordarán ustedes, esta mujer era Susana, precisamente, y era una mujer joven, hermosa, y dice ahí que precisamente los ancianos querían acostarse con ella. Por lo tanto, al no aceptar Susana la propuesta que le hicieron, lo que estos hombres optaron por hacer es mentir, acusarla con mentiras, con falsas acusaciones, ¿verdad? En este sentido. Y luego, por ejemplo, en Segunda de Reyes 9:36, vemos a Jezabel también mintiendo para quitarle el terreno, la viña que tenía Jezreel. Y de esa manera entregándola a su esposo. O sea, como él no quería darla porque era precisamente de la descendencia, la descendencia, no, la herencia. Era la herencia que había recibido de sus padres, de sus antepasados, pues él no la quería vender. Y entonces Jezabel toma la iniciativa de mentir para acusándolo de que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y de esa manera, con mentiras, con falso testimonio, es como terminan matando a Jezreel. Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos en los cuales precisamente pues vemos las consecuencias de hablar contra el prójimo falso testimonio. Dar falso testimonio de una persona puede tener consecuencias gravísimas, hasta el punto incluso de llevarlo a la muerte otra vez. Aquí estaríamos juntando, en este sentido, dos mandamientos. Por ejemplo, el de no hablar contra el prójimo, falso testimonio, y el de no matar. Porque desafortunadamente aquí el falso testimonio llevó a la muerte de estos personajes bíblicos. Luego después en el último de los mandamientos, que precisamente aquí sería el de capítulo 5, versículo 21 de Deuteronomio, habla de no codiciar, dice, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su criada, su buey, su asno. En general, podríamos decir, todo lo que le es propio, no lo podemos codiciar. ¿Por qué? Porque codiciar implica desear
lo que se carece. Si yo no tengo algo y lo estoy constantemente buscando, deseando, anhelando, dejando de lado el valorar las bendiciones de Dios en nuestra vida, dejando de lado aquello que Dios nos ha dado ya y siempre pensando constantemente en aquello que nos falta, aquello que no tenemos. Un hijo de Dios en ese sentido, pues debe buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Los bienes de arriba, porque nuestra patria es la patria celestial. Lo que hay aquí en el mundo, lo temporal, eso se va a acabar. Tarde que temprano se va a acabar. De ahí que sea tan importante y necesario el que nosotros estemos enfocados en ese sentido en las cosas de arriba y no tanto en codiciar las cosas que ya, digamos, lo temporal. Finalmente, todo lo material termina caducando, termina acabándose. Lo que no se acaba es la vida eterna. De ahí que entonces este mandamiento va precisamente en esa línea. Ahora, ¿cuántas de las veces vemos incluso que hay personas que terminan, pues digamos, haciendo cosas indebidas incluso por codiciar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos un resumen de lo que acabamos de ver en el segundo discurso del Deuteronomio, precisamente a raíz de esto. A ver, permítanme un momento para poder detener la pantalla y compartir con ustedes ahora esta otra pantalla. Estamos ubicados entonces en el segundo sermón, en el cual precisamente Moisés nuevamente les vuelve a hacer énfasis en la dependencia que tenemos en cuanto a la ley de Dios. Es decir, nuestra entrada en la tierra prometida, dice Moisés, va a depender de esa constante obediencia a la ley divina. Estamos en ese segundo sermón, ¿verdad? Que comienza en el capítulo 5. Vamos ahora al tercer sermón. En el tercer sermón vamos a encontrar este consuelo de que dice, aunque la nación de Israel se muestre infiel y pierda la tierra, con el arrepentimiento todo puede ser restaurado. Entonces, les exhorta pues en ese sentido al arrepentimiento, a que dejen atrás aquello que, pues que en lo cual han fallado. Han fallado, pero Dios en ese sentido les perdona si hay un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento y un deseo de cambiar. Entonces tenemos ahí precisamente este tercer sermón y luego después de esto vemos, dice aquí de los capítulos 31 al 34, es decir, estos primeros 3 capítulos que acabamos de ver abarcarían del capítulo 1 al capítulo 30. Los primeros 30 capítulos abarcarían estos 3 sermones. A partir del capítulo 31 y hasta el 34, estos últimos 4 capítulos contienen lo que es el canto de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Ya habíamos visto cuando vimos Éxodo el cántico de Moisés junto con María, la profetisa. Bueno, aquí en Deuteronomio se vuelve a repetir este texto, es un texto paralelo, de hecho lo podemos revisar, si tienen su Biblia ya a la mano, vayan por favor al capítulo 31 de Deuteronomio. Junto con ello también viene lo que es la bendición de Moisés, dice las narraciones que relatan el paso del manto de liderazgo de Moisés a Josué. De hecho, en el capítulo 31 vemos como título precisamente donde dice Josué es nombrado sucesor de Moisés. Esto también lo vemos cuando estábamos en el libro del Éxodo. Moisés, con todo y que fue quien los acompañó a lo largo de este caminar por el desierto, sin embargo, no pudo entrar precisamente en la tierra prometida. Y entonces quien entra con ellos es Josué. Josué en ese sentido es quien recibe como se dice ahora, el bastón de mando, ¿verdad? de Moisés. Josué es quien entonces entra con ellos. Y finalmente se narra lo que es la muerte de Moisés en el monte Nebo. Moisés finalmente muere antes de que ellos puedan entrar en la tierra prometida. Entonces, en estos últimos 4 capítulos es lo que vamos a ver.
En el 31 concretamente vemos este paso de esta sucesión de Moisés a Josué. Josué es quien toma el mando. En el 32, por ejemplo, vemos el cántico de Moisés, del que aquí se habla. En el 33 vemos a Moisés bendice a las 12 tribus de Israel, les da la bendición, ¿verdad? La bendición a cada una de las tribus. Y finalmente, en el 34 vemos lo que es la muerte y sepultura de Moisés, tal cual. Entonces ahí tenemos un resumen, digamos, una recapitulación del contenido temático del libro del Deuteronomio. Ahora, hablemos de las características del Deuteronomio. Vamos a ver algunas características, algo que es, digamos, propio de este libro. Vamos a pedirle ahora a Jonathan, si nos hace favor de leer. Por lo menos el primer punto, Jonathan. Sí, retoma la tradicional forma de contar la historia de Israel a través de grandes discursos. Ellos son el marco y la referencia que limitan el código ético que deberían regir la vida del judío. Ok, entonces, primero aquí se habla precisamente de una tradicional forma de contar la historia a través de discursos, como ya lo hemos estado viendo del capítulo 1 al 30, precisamente veíamos hace un momento que podemos dividir esos 30 capítulos en 3 grandes discursos. Entonces, es algo que es propio del Deuteronomio, más allá de ser un texto narrativo, se trata de un texto discursivo en la mayoría de su contenido, serían los 30 primeros capítulos. Y bueno, dice aquí que son en este sentido la referencia del código ético que debería vivir todo judío. Se supone que es esto que está aquí escrito, debería de ser en ese sentido como la referencia ética que todo judío debería tener para vivir. Otra cosa es que lo hayan vivido, que se haya logrado. Recordemos que muchos de los textos bíblicos, sobre todo los que son de tipo discursivo, a veces hacen afirmaciones, pero no como queriendo decirnos que ya ocurría, pero en realidad no es que ocurriera ya, tal cual como nos lo cuentan, sino que más bien era como ¿cómo decirlo? Como el ideal, era el ideal a alcanzar, aunque quizá no todo mundo lo alcanzó, digamos, al 100%, ¿no? Entonces, se habla precisamente de eso. Luego también el segundo punto dice, se recuerda el paso con un estilo vivo y directo, se recuerda el pasado con un estilo vivo y directo. Si se fijan, a lo largo de estos, lo poco que hemos estado leyendo del Deuteronomio, la manera de hacer el discurso es muchas de las veces en un tono así como, no en un tono pasivo, sino más bien como invitando, exhortando, como haciendo un recuento del pasado, pero poniéndolo en el presente. Precisamente en la siguiente característica, vemos ahí en la última, dice es la puerta de ingreso a una interpretación correcta de la historia, que tiene una proyección hacia el futuro del pueblo de Israel. Es decir, se cuenta o se narra en este sentido los acontecimientos del pasado, pero poniéndolos en una perspectiva hacia lo que viene, hacia el futuro, como diciendo, esto que hemos vivido es precisamente la motivación, lo que les debe de servir como empuje para lo que viene, que es la tierra prometida. Eso es algo muy característico del libro del Deuteronomio, presentar el pasado con una proyección hacia el futuro. Y por último, dice ahí que se dirige a los israelitas para hacerles notar que si no guardan una fidelidad al pacto, no serán merecedores del amor de Dios o poco merecedores del amor de Dios. Entonces, se reafirma nuevamente la necesidad de apegarse al pacto, a la alianza, a la ley de Dios. De lo contrario, será muy difícil conseguir la vida eterna. O en este caso, la tierra prometida, ¿verdad?
Luego, si vamos a lo que es el autor, la autoría del libro del Deuteronomio, podemos mencionar lo que hemos dicho en los anteriores libros del Pentateuco. En general, por ejemplo, el Talmud presenta a Moisés como el autor, ¿no? El autor del Deuteronomio. Pero en realidad, ya haciendo un estudio más a profundidad, nos podemos dar cuenta que Moisés no fue el único autor de cada uno de los libros del Deuteronomio, sino que más bien convergen 4 tradiciones que vemos ahí en pantalla: la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. 4 tradiciones que pueden, en ese sentido, complementar el contenido, y entonces estaríamos hablando de varios, en este sentido, por lo menos 4 autores, ¿verdad? Que conforman en este caso, el libro del Deuteronomio. En cuanto a la estructura del libro, bueno, ya hemos visto algo ciertamente acerca de la estructura. Es un libro que está desarrollado, en general lo podemos estructurar en 2 grandes partes. Hemos hablado hasta el momento de 3 discursos y de los últimos 4 capítulos, ¿verdad? Como si fueran una especie de epílogo. Un epílogo es un añadido, algo que no forma parte de la estructura primera. Pero por otro lado, también podríamos decir que lo podemos dividir en la primera parte, sería lo que es la segunda ley, que abarcaría los discursos de introducción y el primer discurso. Aquí, si se fijan en el inciso B, aparece el primer discurso del que ya hablábamos hace un momento, ves que comienza con el capítulo 1 hasta el 4:40, es decir, los primeros 4 capítulos formarían lo que es el primer discurso del que hablábamos. Todo esto dentro de la segunda ley, lo que se llama la segunda ley. Luego viene lo que es el código deuteronómico. El código deuteronómico, que abarca los capítulos 12 al 26. Es el código deuteronómico. Y en el 3 aparecen los discursos de conclusión, con los cuales finalmente se termina. Aquí está el tercer discurso, que abarca los capítulos 29 y 30. Entonces, los primeros 30 capítulos vendrían a ser como esa primera parte de la que ya hablábamos, en la que se abarcan 3 grandes discursos que ya vimos hace un momento. En la segunda parte, que serían los capítulos 31 al 34, ahí abarcarían, en este sentido, lo que ya mencionábamos hace un momento, en este sentido, que Josué es quien toma la batuta, el cántico de Moisés que bendice a las tribus, ¿verdad? A las tribus de Israel, y finalmente la muerte de Moisés. Entonces, ahí está un poquito de la estructura, básicamente, en este sentido, del libro del Deuteronomio. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda que tengan? No hay preguntas. Yo un comentario. Sí, adelante, claro. Por decir ahorita que decía que el orden de los mandamientos que es diferente al Éxodo, ahí puede ser una forma que también explica que era otra persona también la que lo habría escrito, ¿no? Exactamente, sí, precisamente, porque, por ejemplo, si comparamos el orden del Éxodo con el de Deuteronomio, también varía ahí el orden, aunque no el contenido, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí, exactamente, sería otra evidencia precisamente de que hubo más allá de un solo autor, no solamente Moisés, sino otras tradiciones que en ese sentido